Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema hay una sola manera de ser para la humanidad: obedecer a Dios. Quinta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos del mundo. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, el Evangelio es la verdad absoluta de Dios, con toda seguridad. No está sujeto a discusión, a alegar razones contra el parecer de Dios. Más bien, es para que examinemos atentamente la vida y razones sobre lo que está escrito. Escrito está en Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Escucha con atención lo que nos dice la palabra aquí en el libro de Apocalipsis y Dios en ella. Dice aquí: vi volar en medio del cielo a otro ángel. Primeramente, el cielo es el santuario de Dios y su palabra pues son espíritus. Dice que tenía el Evangelio eterno para predicarlo. Predicar quiere decir publicarlo o hacer observaciones con el Evangelio, referente pues a la conducta del ser humano. Dice entonces que tenía el Evangelio eterno para predicarlo ¿a quiénes? A los moradores de la tierra. Mira, o sea, el universo, el mundo, incluyendo toda nación, toda tribu, toda lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios. Porque el primer requisito para ganarse la aprobación de Dios es el temor a los juicios de Dios. Nunca olvides que el pecado nunca se va a quedar en la impunidad. Tarde o temprano Dios va a tomar juicio. De allí que cada persona en el mundo debe de temer esos juicios de Dios, porque se manifiestan en castigos y finalmente en condenación perpetua. Y segundo dice: y adorad a aquel que hizo la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, después de temerle a Dios a sus juicios, el segundo paso es adorar a Dios, constituido en el primer mandamiento: amarlo con toda nuestra mente, con todas las fuerzas de nuestra alma y con todo nuestro corazón. Ese es el segundo paso, según esta palabra. Y además porque Él hizo las fuentes de las aguas, o sea, Él es el que mantiene la vida, sustenta la vida.
Dice, y darle gloria, porque después de que uno verdaderamente le rinda la vida a Dios, amándolo, pues si lo amamos vamos a obedecer todos sus mandamientos y de una vez vamos a darle gloria, haciendo su voluntad. O sea, disponiéndonos para que Dios haga de nosotros la persona que Él quiere que seamos en Cristo. Porque la hora, dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Y si volvemos y hablamos de juicio, pues los juicios han estado desde el principio. Los juicios de Dios estuvieron desde el principio en Adán y Eva. Y siempre estarán llegando de acuerdo al comportamiento de la humanidad, de los seres humanos. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versos 37 y 39. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Mira, dice aquí la palabra en el Evangelio de San Juan que nunca, y nunca es nunca, nunca nadie ha oído la voz de Dios, ni hemos visto su aspecto, su apariencia. Pero entonces Dios sí nos habla a través de la Escritura, y esa Escritura tiene voz en cada palabra. Por eso dice, escudriñad las Escrituras, averigüen las Sagradas Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son los que verifican la verdad, el Evangelio acerca de Dios. Escrito está en la carta a los Efesios capítulo 6, versos 19 y 15. Orad por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Mira, aquí nos habla el apóstol Pablo, y él pide oración por él. Dice, orad por mí. ¿Con qué propósito? A fin de que al abrir su boca le sea dada palabra de revelación, o sea, por Dios, así como Él la inspiró, así también Él da la revelación, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, o sea, para dar a conocer con cualidades en obras el misterio del Evangelio, lo que es incomprensible en las Sagradas Escrituras. Calzados los pies con el presto del Evangelio, quiere decir, y dispuestos una vez se tengan revelaciones, una vez se manifiesten las cualidades de Dios, entonces dispuestos los hombres para alcanzar la paz. Eso quiere decir, calzados los pies con el apresto del Evangelio. Y ya nosotros sabemos que la paz se busca en todo el mundo, con hambre y con sed, pero que solamente se obtiene a través de la práctica de lo que está escrito en el Evangelio. Escrito está en la carta a los Efesios capítulo 1, verso 13. Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Mira qué importante. La gente no le da importancia al Evangelio, pero de verdad que es el manual de vida para cada persona en el mundo. Dice aquí otra vez el apóstol Pablo, habiendo oído la palabra de verdad, esa palabra que está escrita en el Evangelio y que es la verdad acerca de Dios. Por eso dice el Evangelio de nuestra salvación. Mira. Y habiendo creído en él, o sea, habiendo oído y habiendo creído en esa palabra de verdad, fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Habiendo oído, creído y obedeciendo la palabra del Evangelio, hemos alcanzado el carácter del Espíritu Santo. O sea, el carácter de Dios en imagen
y semejanza de su alma, por una vida espiritual en el alma de Dios, en facultad de hacer su voluntad. Escrito está en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 13 al 17. Dios os escogió desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio buena esperanza por gracia, conforme a vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Mira qué tan importante. El Evangelio tiene poder en cada ser humano, de acuerdo al estudio y a las enseñanzas que recibamos en él. Dice aquí otra vez el apóstol Pablo: Dios nos escogió desde el principio para salvación. Mira, desde el mismo momento en que Dios está creando cada persona en el vientre, Él ya lo tiene programado para recibir salvación. Escúchalo bien. Y dice, mediante la santificación por el Espíritu, porque es precisamente el Espíritu Santo el que obra el querer como el hacer por la palabra de Dios. Si Dios es santo, la palabra es santa y esa palabra nos santifica cuando la estamos colocando por obra. Mira, dice, y la fe en la verdad, o sea, oyendo y haciendo esa palabra que por toda verdad en Dios nos corrige de una mentira vivida en las obras de la carne, porque eso era lo que éramos nosotros. Nosotros todos los mandamientos de Dios los justificábamos obrando en mentiras. O sea, si los mandamientos son verdad, nosotros los obrábamos en mentira, contradiciéndolos, en engaños. Mira, dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. ¿Por qué dice nuestro Evangelio? Porque los profetas, los evangelistas, los apóstoles, la palabra fue inspirada para que ellos la escribieran en la Sagrada Escritura. Mira, dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el Verbo de Dios, la palabra de Dios, y si nosotros recibimos la gracia y obedecemos esa palabra, pues vamos a vivir la gloria de nuestro Señor Jesucristo, en imagen y semejanza a Él. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina. ¿Cómo vamos a estar firmes? Reteniendo la doctrina, lo que está escrito en el Evangelio, lo que hemos aprendido a través de él, sea por palabra o por carta nuestra, o sea, por carta de los apóstoles. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito en sacrificio en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él creyera no se pierda el reino, mas reciba vida eterna. Mira, entonces Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio buena esperanza, porque esa es la esperanza de todo cristiano, de todo creyente que ha venido por gracia. El mundo no tiene la gracia, por eso no tienen esperanza en Dios. Dice, conforte nuestros corazones, fortalezca y anime nuestros corazones en la adversidad, y nos confirme, nos dé firmeza en toda buena palabra y obra, conforme está escrita en el Evangelio. Y allí que nosotros debemos hablar como está escrito y obrar como está escrito. Que el Señor te siga llenando de gracia. Amén, amén y amén.